Este vídeo es un intento de mi viaje a Bélgica en 1964 cuando marchamos hacia aquella ciudad donde pusimos todas nuestras esperanzas para poder conseguir lo que buscábamos. Principalmente era poder perfeccionar un poquito el francés. Después pensábamos marchar a Inglaterra. Teníamos también un contrato por un año en el Hotel Savoy. Y desde allí volver otra vez a nuestra querida Málaga, ciudad la cual la estábamos dejando en estos momentos y la verdad es que llevamos el corazón partido. Era fuerte, a pesar de que estábamos ilusionados también, sentíamos mucha pena de dejar a nuestra gente y nuestras costumbres. Apenas con 18 años, puesto que yo aún no los había cumplido. Tuve que recurrir a la sabia, como diría yo, participación de mi tío, hermano de mi padre, en el banco que para que en caso de mi padre no quería tener enfermedad y él estaba en contra de mi al extranjero, ya que él tuvo una mala experiencia. Él fue a Francia y la verdad que no le fue muy bien. Entonces aquello no le gustó mucho y al principio no quería que me fuese y tuve que recurrir. Esta es la gran estación de Lyon, en París. Nos quedamos realmente sorprendidos, era muy bonita, los alrededores. Estuvimos dando una vueltecita, puesto que teníamos que hacer transbordo y teníamos que esperar como 3 o 4 horas. Y allá la verdad es que nos gustó mucho. Era una gran ciudad, y es, evidentemente. Y aquí tenemos Bruselas. En cuanto bajamos del tren, nos pasamos a la calle, a los aledaños. Bueno, nos pareció un poquito despreocupado, antigua. Lo vimos no muy cuidadas las calles, pero conforme íbamos entrando hacia el centro ya nos encontramos con estos maravillosos pasajes. Estos parques muy bonitos y esos pedazos de monumentos. Después estuvimos en un tren y fuimos a ver el Atomium. Después de sus monumentos, la plaza del Rey Leopoldo, que lo veremos ahora venir. Y bueno, pues nos gustó muy mucho. La prueba está que yo volví muchas veces. Cada vez que teníamos la ocasión, pues veníamos a Bruselas, puesto que es una ciudad que vale la pena ver y nos gustó mucho, mucho, mucho. Sí, señor. Como vemos, está en la gran plaza de Leopoldo, Rey Leopoldo. Tenemos la estatua. Y ahí tenemos el Congreso. Tenemos el Palacio. Es una placita no muy grande, pero estos monumentos ya la llenan toda. Es muy bonita. Su tranvía. Ahí tenemos la estatua del Rey Leopoldo. Seguir hacia Capitolio. Está en la puerta de los Andes. Perdone, pero no lo recuerdo muy bien. Tendré otra vez que volver a documentarme. Yo como narrador soy muy malo, la verdad es que creo que tendría que seguir unos cursillos. Más que ahora que me he metido artista para realizar largometrajes y resulta que fallo más que una escopeta de palo. Pero bien, todo saldrá. Tranquilidad la más.
Situada en Flandes, a unos 25 kilómetros al norte de Bruselas, Malines, o Mechelen, como se dice en flamenco, es una de esas ciudades donde se respira arte y cultura. Una variada oferta de museos, calles que invitan a pasear y a disfrutar de la arquitectura, buena comida y una cerveza propia con nombre de emperador. Como veis, hay un sinfín de posibilidades y además a todos los precios. ¡Bienvenidos a Malines! Os recomiendo ir al Fish Market para tomar algo por allí o comer algo, pasear por la orilla del río si el tiempo es bueno. Subir a la torre también está muy bien, y si vas en grupo puedes visitar distintos pisos de la torre, y arriba del todo hay unas vistas increíbles de Malines. La Plaza Mayor, puedes ir y darte una vuelta y quizás visitar la catedral. Es una ciudad con mucho patrimonio histórico, otra buena razón para venir a Malines. La verdad es que como turista española yo veo que los precios no he notado mucha diferencia. No puedo decir que sea una ciudad excesivamente cara. Está muy pareja los precios en España. Para mí es más barato que Amberes. Amberes es más caro. Cuando vas a tomar algo lo notas. Los precios en Malines son más baratos que en Amberes. Una ciudad intermedia. Tampoco es excesivamente cara, pero tampoco es barata, no es muy barata. Intermedia. La Plaza Mayor o Grote Markt es el corazón de Malines. Sus vistosos edificios de vivos colores construidos entre los siglos XVI y XVIII son todo un ejemplo de la arquitectura flamenca. No dejéis de tomar algo en sus animadas terrazas y si quedáis con alguien, este puede ser un buen punto de encuentro. Esta plaza es además un lugar vivo, tan pronto se cubre de arena para jugar un partido de vóley playa como que se llena de atracciones de feria para los más pequeños. Pero la idea no es nueva. En la época de Carlos V levantaron aquí un auténtico bosque para organizar una cacería y celebrar así el cumpleaños del emperador. Sobresaliendo entre los edificios de la plaza destaca el campanario de la Catedral de San Romualdo. Debería haber alcanzado los 167 metros de altura, pero nunca fue terminado. Aún así, sus 97,28 metros lo hacen imponente. Si queréis comprobar vuestro estado físico, solo tenéis que visitar la torre de la catedral. Nada más y nada menos que 514 escalones. La recompensa, unas vistas espectaculares y descubrir uno de los tesoros de Malines, los carillones. La cifra asusta un poco, pero la subida no es para tanto. Una vez arriba comprobaréis que merece la pena. Desde aquí se divisa toda la ciudad y dicen que en días muy claros puede verse en dirección sur el Atómium de Bruselas y hacia el norte el puerto de Amberes. Ya de bajada no dejéis de visitar los carillones. Sus campanas os impresionarán por su número y sobre todo por su tamaño, aunque lo mejor es hacerlas sonar. Tened cuidado con lo que tocáis porque os puede oír toda la ciudad. En fin, será mejor dejar paso a los profesionales. Si la música del carillón es toda una seña de identidad de Malines, la cerveza no lo es menos. Hay que probar la cerveza de Malines, la Carolus. La hacen en una cervecería de aquí que se llama Headhunter y está muy buena, sabe muy bien. Es como un tour y puedes probar la cerveza y comprarla. La cervecería Headhunter lleva abierta desde 1369. Siglos más tarde sigue produciendo y sirviendo hasta 12 clases diferentes de cervezas. La más famosa es la Carolus, en honor a Carlos V, así que para probarla lo mejor es que os apuntéis a una degustación.
El emperador pasó parte de su vida en Malinas, donde se aficionó a este tipo de cerveza. Le gustaba tanto que hacía que se la llevasen a España o allí donde estuviera durante sus campañas militares. ¿Y cómo va esto de la degustación? Bueno, pues se trata de ir probando cervezas de menor a mayor graduación. Y cuidado, porque esta tiene 9 grados, así que id combinando con un poquito de queso. Antes de que la cerveza nuble nuestros sentidos, es momento de buscar alojamiento. Musque Peter es un pequeño hotel familiar situado en el centro de la ciudad. Solo tiene 4 habitaciones, así que si vais a venir, mejor que reservéis con antelación. Y si está libre, pedid la habitación número 1, porque tiene una terraza de lo más agradable. Sencillo y cómodo, este hotel ofrece una buena relación calidad-precio y lo mejor es que su emplazamiento os permitirá moveros a pie por toda la ciudad. Caminando podréis llegar a cualquiera de los muchos museos con los que cuenta Malinas: el Lamotte Heritage Center, el Museo Judío de la Deportación, el Centro Busleiden o el Schottenhuis Museum, entre otros. Hay mucha oferta de museos y son muy interesantes, muy variados también. Nuestro museo más grande es el Busleire. La entrada es gratuita porque es el museo de la ciudad. Tiene un jardín muy agradable y allí puedes ver las cosas típicas de Malinas. Y entre tantas opciones, yo he decidido dejarme llevar por la nostalgia y ya de paso quitarme unos cuantos años de encima. ¿Os apetece regresar a vuestra más tierna infancia? ¿Sí? Bueno, pues aquí en el Museo del Juguete lo podéis hacer, al menos con la imaginación y la memoria. Es el más grande de Europa en su género, tiene 10.000 metros cuadrados llenos de juguetes que seguro que os harán recordar algo de vuestra infancia. Atracciones de feria en miniatura, maquetas de tren, peonzas y aviones de metal, muñecas de ayer y de hoy. ¿Quién no ha tenido alguno de estos juguetes? Como habéis visto, caminar es la mejor forma de conocer esta ciudad, pero si estáis un poco cansados y queréis disfrutar de una perspectiva diferente, solo necesitáis una barcaza. El río Dila es como un camino de agua dentro de Malinas. Desde sus orillas podréis apreciar la arquitectura flamenca, la animación de sus terrazas y la naturaleza que envuelve la ciudad. Así que no os perdáis un paseo en barco por sus aguas. Hay mucha oferta de festivales a lo largo de todo el año y de todo tipo de música, desde clásica a la música más alternativa, en las calles, si hace buen tiempo, o en centros culturales. Creo que está muy bien. Festivales gratis, sí. En agosto hay uno que se llama Man Rock, que es gratuito y en el que tocan grupos importantes. Los malinenses adoran la música y no solo la del carillón. A lo largo del año hay multitud de festivales y conciertos para todas las edades y todos los gustos. Son muchas las personas que se han acercado hoy hasta los jardines de Tivoli. El tiempo acompaña y el ambiente es de lo más animado. El Ottertrotter Festival es una auténtica fiesta multicultural. Hay actuaciones de grupos de diferentes países, talleres, mercadillos, comida y bebida exóticas. Y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita. Entre concierto y concierto se puede hacer alguna compra y si el hambre aprieta, las opciones son variadas y exóticas. Puede que Brujas, Bruselas o Amberes se lleven toda la fama, pero si venís a Bélgica no dejéis de visitar Malinas. Es tranquila, acogedora y amable, ya veréis cómo os sorprende. Yo me voy ya, así que me despido a la flamenca. ¡Júbila!
Esto ya es Bruselas, la Gran Bruselas. Una vez que bajamos de la estación nos dimos una vueltecita por sus aledaños. El barrio me pareció un poquito así como despreocupado, viejo, no muy limpio, pero después conforme íbamos entrando dentro del centro nos encontramos con estos bellos paisajes. Cogimos el autobús, nos dimos un paseíto y llegamos hasta la Torre Eiffel, ya sea la torre, el Atomium, el famoso Atomium, y nos paseamos un poquito por Bruselas porque también teníamos tiempo antes de llegar a Malinas, y hicimos un poco de turismo. Nos gustó mucho, ya ven ustedes, es un pedazo de monumento que para nosotros era realmente pues, algo nuevo. Tengamos en cuenta de que nosotros nunca habíamos salido de Málaga, y encontrando en Bruselas, pues la verdad es que el cambio era muy grande, y máxime cuando pensábamos que allí íbamos a pasar un tiempo. Esta es la plaza del Rey Leopoldo, ahí tienen la estatua. Es no muy grande, sus edificios son preciosos, muy bonitos. Allí está el palacio también, ahí tienen el Congreso. Su tranvía, ahí está la estatua de Leopoldo. Ese que pasa es mi primo hermano. En la plaza de... no sé. Tengo que repasar mi libro, puesto que no me acuerdo el nombre. Bueno, es famoso, pero yo en narración estoy fatal. Debo reconocerlo que tengo que hacer mis pinitos otra vez y, o sea, seguir cursillos. Voy a tener que llamar a Matías Prats a ver qué pasa, que me enseñe un poquito.